Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Hoy, una vez más, tenemos el privilegio de estar juntos para continuar nuestra alimentación del Señor Jesucristo. Hoy es maravilloso porque Papá Dios nos ha regalado esta nueva oportunidad, esta nueva noche. Alabado sea su santísimo nombre. Y por supuesto, lo vamos a disfrutar. De una, vamos a entrar en materia para nosotros disfrutar la horita que Papá nos ha regalado. Amantísimo y bendito Padre, cuya tu morada es en la estatura de los cielos, la alabanza, la gloria, el loor y la majestad sean para ti desde ahora por los siglos de la eternidad. Padre bendito, te damos gracias porque tú nos has concedido el privilegio de estar en tu presencia una vez más en esta noche. Gracias. Gracias por preservar en nosotros el soplo de la vida y la salud. Ayúdenos, oh bendito Dios, en este nuevo privilegio podamos realmente vivir para tu honra y tu gloria. Que tu Santo Espíritu en esta noche nos conduzca a toda verdad. En ti, oh bendito Señor, y así podamos ir desarrollándonos, hermoseándonos, engordándonos para la honra y la gloria tuya. En tus manos nos encomendamos. Perdónanos las faltas y las equivocaciones que hemos cometido durante estos días que pasó y durante el día de la mañana. Ayúdenos a estar siempre de rodillas delante de ti. Ahora, Señor, seas tú conduciéndonos a toda verdad para la honra y la gloria tuya. En el sacro santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios y nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Bueno, amados, es maravilloso poder nosotros una vez más estar juntos en esta noche para deleitarnos. Ya hemos terminado de estudiar el capítulo 3 del libro de Romanos. Estamos estudiando el capítulo 4 y habíamos terminado de estudiar Romanos el capítulo 5 y ahora vamos a estudiar el capítulo 2, luego para caer en el capítulo 3. ¿Ok? Esto es lo que realmente nosotros vamos a hacer. Entonces, vamos a el capítulo 2. Vamos a comenzar a leer. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero tú
por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es importante nosotros saberlo porque es un asunto supremamente importante y para nosotros llegar realmente a este justo juicio de Dios, entonces es un asunto que parte directamente desde el capítulo 1, pero como nosotros en ese momento no vamos a estudiar el capítulo 1, sino vamos a estudiar el capítulo 2, entonces vamos a partir para entender bien lo que nos quisieron que decir. Vamos a leer el verso 29. Se nos dice, estando atestado, verso 29 del capítulo 1, para nosotros engranarnos ahí. Dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidad, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora, después de hacer esta descripción, entonces el apóstol sí cae en el capítulo 2, en el verso 1 se dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Eso es realmente, es lo que siempre sucede. Siempre hay unos que están listos para extender el índice, para señalar las equivocaciones y los errores de los demás, para señalar los pecados de los demás. Pero estos señaladores, estos que apuntan el índice sobre los demás, piensan que al hacer eso, ellos pueden esconderse y pueden salir con la suya mostrando lo de los demás, mientras lo suyo está totalmente bien guardado, bien escondido, bien camuflado. Pero el Espíritu de Dios les sale al paso a través de lo que dice el apóstol Pablo, por lo cual eres inexcusable. Es decir, todos los que apuntan el índice para señalar a los demás, para supuestamente denunciar los pecados de los demás, son inexcusables. ¿Por qué razón son inexcusables? Porque ellos realmente están emitiendo juicios, están juzgando. Y, por supuesto, el hecho de tomar el atrevimiento de juzgar a los demás, y aún ellos van más allá, porque a veces condenan a los demás y determinan quiénes van al infierno y quiénes van al cielo. Esto realmente es una actitud, mire bien eso, es
una actitud perverso y maligno, porque el único juez que existe en la cuestión espiritual es Dios. Nadie más tiene derecho de juzgar a los demás y condenar a los demás. Pero muchos han tomado esta prerrogativa. Ellos hablan a voz en cuello, ellos señalan, apuntan el índice para decir quiénes son los culpables, así como ustedes ven en el día que presentaron al Señor Jesucristo la mujer sorprendida en adulterio, ¿cierto? Ellos supuestamente lo sorprendieron a ella y lo trajeron, lo arrastraron para ir a apedrearlo. Pero cuando llegaron a donde el Señor Jesucristo, como ellos ya habían juzgado a ella, ya habían condenado a ella, entonces ellos querían no solamente condenarla a ella, sino también querían hallar un motivo para condenar también al Señor Jesucristo. Y ellos llegan y le dicen: maestro, ahí está esta mujer, lo hemos sorprendido en el acto mismo, entonces ¿qué debemos hacer con ella? Porque la ley de Moisés dice: a la adúltera hay que apedrearlo. Esa era una trampa que ellos pusieron al Señor Jesucristo, porque ellos ya habían juzgado a ella. Y mire que la expresión, la ley de Moisés dice: a ella hay que apedrearlo. Es decir, ya habían condenado a ella a muerte. Entonces, ¿para qué fueron a escuchar la opinión del Señor si ya habían condenado a ella? Porque ellos tenían sed también, buscaban argumento para también apedrear al Señor Jesucristo, para acusarlo también o de violador de la ley de Moisés o cualquier cosa que él pudiera decir, que ellos pudieran sacar ventaja en contra de él. Entonces, mire bien, todos estos que estaban señalando, que estaban realmente descontrolados, tenían sed de sangre y estaban realmente para lanzarse sobre esta mujer y desmenuzarla, y no solamente a ella, sino también querían pretextos para de una vez por todas deshacerse del Señor Jesucristo. Por esta razón se dice: maestro, entonces, ¿qué hay que hacer qué dices tú? Y la respuesta del Señor Jesucristo, maravilloso, ¿eh? Y esta respuesta es lo que realmente cae en cada uno que se atreven a ponerse en lugar de Dios para emitir juicio condenatorio. Porque todos los que apuntan los índices están realmente condenando a los demás. Pero lo sorprendente de esta condenación que ellos están haciendo, ellos no han entendido, porque mire que nos dice el apóstol: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Quien quiera que emite juicio en contra de los hermanos, en contra de los hijos de Dios, no tiene excusa, porque realmente se está poniendo en lugar de Dios, y así también podemos decir: es un anticristo. Porque realmente el único juez está arriba. El único juez es el Señor. Ninguno de nosotros tenemos esta prerrogativa, y al tomarlo y al ejercerlo es usurpar el lugar que corresponde a nuestro Dios. Por esta razón, si dice: quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo.
Mire bien, todos los que juzgan a los demás, los que apuntan el índice sobre los demás, los que lanzan sobre los demás con ganas de devorar sus carnes, con ganas de comer carne humana, son caníbales y ellos realmente son los peores. Porque así si lo dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mire, ellos son peores. Y el Señor Jesucristo lo mostró, porque Él se levantó la cabeza y dijo a ellos, bueno, listo, pero el que esté sin culpa lanza la primera piedra. Imagínense ustedes todos estos sacerdotes, todos estos fariseos, todos estos saduceos, toda esta multitud que rechiñaba, esta multitud que tenía sed de sangre, que vociferaba, a ella hay que matarlo porque ella tiene que ser muerto, porque le cogieron en el acto, entonces ella no tiene perdón de Dios, como muchos a veces se atreven a decir, que es un prerrogativo realmente impresionante, y realmente todo eso muestra que son anticristos porque toman el lugar que del Señor. Entonces todos estos hombres que se creían los santos, que venían a desmenuzar a esta mujer y a asesinarla porque ella era adúltera. Y el Señor dice, listo, hagan lo que hay que hacer, háganlo. Pero el que esté sin culpa, que lance la primera piedra. Impresionante. Cuando el Señor termina de decir eso, simplemente el Señor no habla más, se agacha en el piso y comienza a escribir en la arena con sus dedos. Comienza a escribir. Y esta multitud enfurecida, esta multitud lleno de sed de comer carne humana, lleno de sed de beber la sangre humana, que estaban decididos a asesinar a esta mujer, porque la ley así se lo decía, la paga del pecado es muerte, y a quien quiera que se sorprendiera en adulterio, tenían que apedrearlo, tenían que matarlo indefectiblemente. Entonces estos estaban realmente que cumplieran a la ley. Como hoy en día muchos se proclaman los rectores de la humanidad y el deber de ellos es de cumplir que la ley. Entonces es de al que viola la ley, entonces hay que matarlo, hay que asesinarlo, porque así la ley sí lo dice. La paga del pecado es muerte, tiene que morir. Pero algo sucedió. Después el Señor Jesucristo decir, el que esté exento de culpa, que lance la primera piedra, y se agachó en la arena, en el polvo, y comienza a escribir con sus dedos. Estos hombres sedientos de sangre, toda esta multitud, empiezan a soltar sus piedras y empiezan a desaparecer. Uno por uno se iban desapareciéndose. Desde el sumo sacerdote, que era el máximo juez, todos los otros 24 que le acompañaban y todos los otros iban desapareciéndose, iban perdiéndose, desapareciendo. Y de momento a otro el Señor levanta su cabeza y no vio a nadie excepto a la acusada.
Y el Señor le preguntó a ella, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que venían para apedrearte, para matarte? ¿Dónde están los que decían la paga del pecado es muerte? Como habías adulterado, tenías que ser lapidado, tenía que ser apedreado, tenía que ser muerta. ¿Dónde están? Y la mujer si le dice, no, Señor, se fueron. ¿Sabe por qué se fueron, hermanos? Porque el Señor Jesucristo evidenció a sus corazones, mostró lo que había en el corazón de cada uno de ellos, que presumían ser el santo, que presumían ser el justo, que presumían los guardadores de la ley, que presumían los rectores de la humanidad, correctores de hereje. Todos estos que presumían eso se desaparecieron porque su corazón fue evidenciado, fue puesto a descubierto todo lo que eran ellos, todo lo que había en sus corazones, y cada uno con ganas de sed, de beber sangre y de comer carne humana, de lapidar, tuvieron que marcharse porque ellos realmente eran los que deberían estar en este lugar y ser asesinados. No había ni uno que podía quedarse desde el sumo sacerdote hasta el hermanito, hasta el judío más humilde que estaban ahí. Todos tuvieron que salirse lentamente, escondiéndose con su rostro avergonzado, humillado, porque la justicia de Dios se hizo presente y nadie pudo realmente salir con la suya, sino al contrario, tuvieron que agacharse la cabeza. Yo me imagino toda esta gente quería que la tierra se abriera y les tragara a ellos, pero el Señor no, ese no es el propósito, sino el propósito era evidenciarles, ponerles a la luz pública, mostrando la hipocresía, mostrando la falsedad de ellos, pretendiendo apedrear a alguien que sí, claro, lo merecía porque lo encontraron, pero ninguno de ellos eran mejores que ella, sino si se tratara de apedrear, si se tratara realmente de lapidar, todos ellos tenían que ser lapidados también con ella. Impresionante la forma que el Señor hace brillar la justicia. Claro, el Señor es el justo, entonces la justicia pudo brillar en toda su esfera. Y aún los demonios que estaban poseídos, estas personas que estaban acusando de que realmente tenía que ser asesinada, los demonios tuvieron que agacharse su cabeza e irse avergonzado, porque si se tratara de destrucción, entonces ellos ni siquiera tenían la opción de quedarse ni siquiera un segundito, porque Dios debería haberles fulminado. Entonces todos salieron avergonzados. Y es lo que nos está diciendo ahí. Bajo de este dedo apuntando a los demás para señalar sus equivocaciones, para señalar sus pecados, para mandarles al infierno, condenarles, detrás de este dedo índice que apunta a los demás hay un corazón perverso y maligno que realmente
reúne todo lo peor, pero para darse un poco de contentillo, para darse un poco de tranquilidad, un poco de paz, entonces se lanza a señalar a los demás. El más señalador es el peor culpable. Impresionante. Impresionante. Y el Señor puso todo eso en evidencia y hoy por hoy es lo mismo. Hay unos realmente que se creen los correctores de herejes, los que realmente ellos son los que pueden decir que es herejía o que no es herejía. Ellos son los que pueden denunciar los pecados de los demás, porque los de ellos están bien encubiertos, están bien amarrados, están bien guardados, y ellos, para mostrarse como los santos, para mostrarse como los mejores, entonces apuntan a los demás, pero este medio de apuntar a los demás les delata a ellos delante de Dios, porque ellos son los peores. Y es lo que el apóstol sí dice: porque tú que juzgas haces lo mismo, para no decir hace lo peor. Porque en todo lo que pretendían ser los más pulcros, los más listos, los más inteligentes, los más obedientes, los más capaces, son los peores idólatras, son los peores violadores de los mandamientos que de Dios, son los peores adúlteros, son los peores fornicadores, son los peores avarrientos, son los peores ladrones, son los peores de todo. Pero para darse consolación, ellos apuntan a los demás para esconderse, pero la justicia de Dios los revela como realmente ellos son. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Es que la gente dice, se vuelven el fariseo ese: Señor, es que yo he guardado todos tus mandamientos. Todas estas iglesias, estas congregaciones hipócritas falsas que están diciendo a la gente, si no guardan los mandamientos de Dios no van a ser salvos, y ninguno de ellos lo están guardando, ¿no? Cada uno es un falso. Porque el que viola uno solo es culpable de todo. El que no miente roba, el que no roba es un chismoso, el que no es chismoso es deseador de la mujer de los demás, el que no... es decir, deshonrador de papá y mamá, es idólatra porque aman el dinero, aman la fama, pero ellos son los primeros en apuntar a los demás para condenar a los demás, cuando realmente ellos son los más viles, son los más despreciables, pero para esconder lo despreciable que son, lo vil que son, entonces prefieren extender el índice para mostrar a los demás, y así se dan contentamiento con ellos mismos, sabiendo que nada se queda encubierto delante de los ojos del Señor. Esto es lo que nos está diciendo. Por esa razón, cometen dos errores. Número uno, al erigirse como juez, ellos roban el lugar de Dios. Es decir, son anticristos. Dos, ellos señalan a los demás para condenar, y ellos son los peores, se condenan a sí mismos. Es decir, cosas impresionantes. Y en todas estas congregaciones donde ustedes ven que son los duros para señalar, para mostrar, para denunciar el pecado, ellos realmente son el pecado. Ni siquiera son actos de pecados que ellos cometen, sino ellos mismos son el pecado. Es decir, ellos son parte de Satanás. Por esa razón, Satanás es el acusador. El acusador, él acusa a la gente cuando él es el pecado. Impresionante. Verso 2, si no dice: mas sabemos que el juicio de Dios
contra los que practican tales cosas es según la verdad, porque Dios juzga según la verdad, porque Dios es la verdad y Dios sabe todas las cosas. Nadie, por más que se apuntan el índice hacia los demás, pueden engañar a los seres humanos, a los hombres que están alrededor de ellos, pero al Señor no se le puede engañar porque conoce los motivos, las intenciones, y conoce también todo lo que se hace y aún lo que se deja de hacer. El Señor los conoce. Por esta razón que nos dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Cuánta gente se levanta a hablar, a condenar a la gente del mundo, a decirles que son y ellos lo están haciendo peor? Por lo menos el mundo es el mundo y pueden hacer eso y pueden exhibirlo con claridad. Pero los que lo hacen escondidamente, los que piensan que nadie si les están viendo, acusan a los demás de pecados impresionantes, pero ellos hacen lo peor, eso que se está diciendo ahí, porque ellos hacen lo peor, porque lo que ellos hacen lo hacen encubiertamente, lo hacen escondido, lo hacen en un lugar donde realmente los demás, ellos se aseguran de que los demás no les van a ver, pero ellos perdieron el raciocinio porque el juez todo lo ve, ahí lo está viendo. Ahí lo está viendo. Por esa razón nadie puede escapar. Por esa razón es necesario, antes de apuntar el índice, de analizarse uno mismo. Porque de lo que apunta sobre los demás, dice que uno es el peor. Y es peor en dos sentidos. Se vuelve acusador de los hermanos, es decir, se vuelve Satanás. Todos los que acusan a los hermanos se vuelven Satanás, porque Satanás es el acusador de los hermanos. Y número dos, se engañan porque ellos son peores. Increíble, ¿eh? La palabra de Dios, definitivamente la palabra de Dios, tal como se ha dicho, es una espada de doble filo. Todos estos que se levantan como rectores de la humanidad, todos los que se levantan como los supercristianos, todos los que son, es decir, lo único que les falta es que les salgan las alitas y prenden el vuelo allá. Entonces, pero ellos se creen la crema, se creen lo mejor, se creen lo santo. Es decir, la palabra santo les queda chiquitico, porque ellos realmente se creen superior, cuando realmente ellos son inferiores, porque el hecho de pensar que son superior les delata el corazón perverso y maligno. Y roban las prerrogativas del Señor. Es decir, roban lo que al Señor le pertenece, porque el Señor es el único juez, es el único que puede emitir juicio de absorción o juicio de condenación. Él es el único que lo puede, pero muchos de ellos se atreven a condenar a los hijos de Dios, se atreven a decir es que tú no vas a ser salvo, atreven a decir es que tú vas a ir al infierno, atreven a decir tantas cosas, uno dice, Dios mío, ¿qué les pasa? Pero uno que sabe, el que está hablando en ellos,
tiene nombre propio, se llama Satanás. Entonces, como él está ya condenado, entonces que para él, pues sería muy bueno que todos sean condenados. Pero bendito sea nuestro Señor. Por esta razón, odian al Señor Jesucristo, porque gracias a Papito Dios, gracias a este amor suyo derramado en la cruz del Calvario, todos nosotros, a pesar de nuestra indignidad, pero si levantamos la cabeza y contemplamos al Señor Jesucristo, seremos salvos. O mejor dicho, somos salvos al levantar nuestra cabeza y contemplar al Señor Jesucristo, porque su sangre fue derramado para la remisión de pecados. Y por esta razón muchos no lo soportan, ¿no? Y muchos dicen, uy, solamente cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Cómo así? Este no puede ser. Y a ellos dicen, hay que guardar mandamiento. Ellos dicen, hay que ayunar. Ellos dicen, hay que hacer. Porque claro, a ellos les produce escozor sabiendo, solamente aceptando al Señor Jesucristo como Redentor y Salvador, somos salvos, y que ellos que se creen por guardar, por hacer, por quién sabe qué, entonces el yo de ellos no cabe en el Señor Jesucristo, porque el único importante es la sangre del Señor Jesucristo, es el amor de Papá Dios, mientras ellos quieren sentirse importante como el fariseo. Señor, yo diezmo. Señor, yo ayuno. Señor, es que yo hago. Mire ese hermoso hijo que tú tienes. Es decir, te doy gracias porque no soy como este pecador. Todos estos fariseos que estaban ahí para apedrear a esta mujer adúltera eran que así estaban diciendo que ellos eran los mejores. Y el Espíritu de Dios les destapó la olla. Les destapó todo. Y todos tuvieron que salirse avergonzados, humillados, y tuvieron que ir a esconderse porque realmente eran peores que ella. Porque ellos habían reunido todos los mandamientos violados. Si había alguien realmente que debería ser apedreado, eran todos ellos. Porque todos ellos eran culpables y número 2, habían usurpado el lugar de Dios. Eso es lo que hoy por hoy sucede en este mundo. Los peores aparecen como los mejores. Y lo tenaz es que lo fanfaronean, lo señalan, lo hablan, lo dicen. Es que nosotros es que somos los mejores cristianos, somos los santos, somos los que realmente obedecemos a Dios, somos los que guardamos los mandamientos. Sí, lo guardan bien escondido allá. Ellos son los que lo guardan. Menos mal nosotros no los guardamos, sino nosotros en el Señor Jesucristo. Él nos lleva a cumplir toda la voluntad de Papá Dios. No tenemos nada guardado, pero ellos guardan los mandamientos ahí y ellos se sienten seguros al guardarlo. Pero no es una cuestión de guardar, sino es una cuestión de vivir. Esto es el asunto. Y el Señor Jesucristo sacó todo a la luz y mostró todos ellos. No eran absolutamente nada, sino todos ellos deberían haber sido condenados y consumidos. Pero gracias al amor de Papá Dios, solamente pudieron desfilarse e irse a sus casas a seguir unos reflexionando, analizando y pedir perdón al Señor reconociendo su situación, y otros
lleno de rabia y dicen: a este hombre hay que matarlo de toda forma, porque este hombre nos exhibe delante de todo mundo. ¿Qué es lo que sucedió con los sacerdotes? Desde ahí se aferran en destruir al Señor Jesucristo, en acallarlo, porque con el Señor Jesucristo la conciencia de ellos no les dejaba tranquilo. Esto es lo que realmente había sucedido. Verso 3, y dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ellos piensan que van a escaparse ¿será que lo piensan que van a escaparse del juicio de Dios? ¿Será que realmente nuestros hermanos están entendiendo lo mismo que dijeron los de en el tiempo de Jeremías? Jehová no ve, Jehová no oye. ¿Será que realmente nuestros hermanos piensan que Papá Dios no ve, Papá Dios no oye, y que realmente Él está en una forma donde su vista no alcanza a discernir ni a ver, y que su entendimiento no ve los motivos, las intenciones? ¿Será que nuestros hermanos acusadores estos piensan realmente que Dios no ve y no oye? No, es que no les importa. Así como ellos son montados por demonios, los demonios no les importa, porque el caso de ellos ya ha sido determinado. Entonces, que ellos no les importa que nada, sino lo único que les importa es mirar cómo destruir a los demás. Es como beber sangre de los demás. Y por esa razón permanecen en estas acusaciones. Por esta razón se dice: y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Esos hermanos en las congregaciones a veces que se vuelven espía de los demás, vigilando. Sí, mire, pasan el tiempo tanto vigilando a los demás, tanto espiando a los hermanos, y sus vidas se desgracian, sus hogares se desgracian, pero ellos no ven eso, porque ellos están tratando de ver la paja en el ojo ajeno, pero la viga que ellos tienen no les deja absolutamente ver, porque ellos no pueden ver, pero ellos se vuelven espías. Imagínense ustedes personas que dicen que son cristianos, pero están espiando a los hermanos. Pasan el tiempo vigilando a sus otros hermanos para ver en qué les pueden denigrar, en qué les pueden ensuciar, para ellos mostrar una aparente superioridad. Increíble. Cuando ellos tienen realmente sus hogares destruidos, tienen sus esposas en otras cosas, tienen sus esposos en otras cosas, tienen sus hijos delinquiendo, haciendo cosas, metiéndose en cosas que da realmente vergüenza de hablar en público, pero ellos no ven eso, sino ellos están espiando a los demás para ellos denigrar, para ellos sentirse mejor. Increíble. Increíble, ¿eh? Y cae ahí bien. Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tales hacen, hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Será? ¿Será que todos esos hermanos espían de otros hermanos? Todos estos acusadores, todos estos satanes,
que están en la iglesia, en la congregación de los santos, que están en el cristianismo, que están asistiendo, que están predicando, que son satanes, ¿será que piensan que ellos van a salir exentos? ¿Será? Increíble, ¿eh? Increíble. Y tengo que decirles, no van a salir exentos porque Dios es justo y Él lo ve todo. Y no solamente todo lo hecho, sino los motivos por los cuales se han hecho o se han deshecho las cosas. Él lo sabe todo. No hay escapatoria. Por más que tratemos de justificarnos en la desgracia de los demás, para nosotros suponer que somos más importantes que ellos, pero estamos mostrando lo vil que somos, lo despreciable que somos, lo satán que somos, porque no vivimos en armonía con el Señor, lo anticristo que es, porque el único que usurpa el lugar del Señor es anticristo, es Satán. El único que acusa es Satán. El único que denuncia es Satán. Mientras nuestro Señor Jesucristo, Él no nos disculpa de nuestros pecados, no. Él no nos lo disculpa. Él lo reconoce. Y Él pagó el precio por nosotros, para que de ahí en adelante en Él podamos andar en santidad. Ese es un hermano. Ese es un papá. Ese es una mamá. Ese es una hermana. Ese es un hermano. Que en vez de ir a exhibir a lo suyo, porque ellos piensan todavía que están viviendo bajo la ley de Moisés, al que roba hay que matarlo, hay que, el que adora ídolos hay que asesinarlo, cuando ellos realmente están adorando a todos los astros, están adorando al dinero, están adorando a la moda, están adorando a los Rolls-Royce, están adorando a los Mercedes, están adorando a los Trooper, están adorando a los Toyota, están adorando a sus jets, están adorando a sus aviones, están adorando a sus yates, están adorando a sus fincas, están adorando aún a la pingarropa que se ponen encima, pero ellos están vigilando a los demás para ir a acusarlos. Es increíble. Lleno de avaricia, pero están denunciando a los demás. Increíble, increíble la actitud del perverso del ser humano, en la forma que muchos se creen que van a ser salvos, cuando realmente ellos no solamente ellos se ponen en posición de condenación, sino ellos mismos se convierten en condenación, porque el único condenado que existe es Satanás y con sus ángeles. Y todos los que están condenando a los demás es un Satán y es un condenado. Es necesario que nosotros vayamos reflexionando en estas cosas, porque no podemos engañar al Señor, y menos todavía engañarnos a nosotros mismos. Es absurdo, porque por más que nosotros nos aferramos con nuestra mentira y que creemos que nuestra mentira es una verdad, pero nuestra mentira dice que es mentira. Por más que lo creamos nosotros, o por más que los demás nos crean y después podamos
irnos a burlarse, a reír, a mofar, a decir, mire, estos borregos nos creen todo lo que decimos en el púlpito. Estos que borregos hacen lo que nosotros les mandamos hacer, porque somos los que les dice que hay que pensar, somos los que les dice que hay que comer, somos los que les dice cómo hay que vestirse, somos los que les dice lo que realmente tienen que hacer y se glorían en eso, pero ellos son miserables porque al fin y al cabo se están desgraciando a los demás, mostrando la desgracia que son. Porque el santo santifica a los demás. No se regocija en la debilidad de los demás o en la desgracia de los demás o en el dolor de los demás, no. Pero todos estos que aparentemente y dicen y hacen y es un teatro porque han convertido todo en un teatro donde realmente hay que tratar de convencerlos. Pero al fin y al cabo a nosotros ninguno nos importa porque es lo que piensan todos estos anticristos. Porque que para ellos es un teatro que están haciendo. Porque el jefe de ellos, que es Satán, les manda a hacer el teatro y piensan que así van a escapar y dice, piensa que tú escaparás del juicio de Dios. Verso 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ellos no son fulminados, ¿saben por qué? Porque gracias al Señor Jesucristo. Y ellos, en vez de reconocer gracias al Señor Jesucristo, se fanfaronean en su necedad. Se fanfaronean en su necedad. Se fanfaronean de sus pecados. Cuando ellos se reúnen entre sí, se burlan, se ríen y nos tratan a nosotros de borregos, de ignorantes, cuando realmente los verdaderos borregos e ignorantes es el necio que está cavando su propio hoyo y cae en su propio hoyo y echa la culpa a los demás porque él cae por culpa de los demás, él se cae en su propio hoyo. Hasta eso hacen. Impresionante. Y todo eso resalta la justicia de Dios. Muestra que el Señor realmente es bueno, pero ellos, como si dice aquí, menosprecias las riquezas de su benignidad. Hoy amaneces, es la benignidad del Señor dándote oportunidad para que entienda tu situación y puedas caer de rodillas. Pero se fanfaronean de eso. Menosprecian la paciencia del Señor. El Señor Jesucristo no ha retornado, no va a ser, porque no es el Mesías. Es increíble, Es increíble. Desprecian la longanimidad de Dios. Porque todo eso es el Señor dando oportunidad. ¿Por qué razón el Señor Jesucristo, si no vino ayer o no vino esta mañana, no retornó esta mañana? Porque tú y yo no estamos listos. Nos ha prolongado
Si mañana nos prolonga el día y nos amanecemos, debemos decir, uy, Señor, qué maravilla, gracias, Señor, por esta longanimidad tuya, por esta paciencia tuya para conmigo, por este amor tuyo para conmigo, Señor, gracias. Y ayúdeme, Señor, a caerme sobre esta roca para que yo sea quebrantado, bendito Dios, y que no la roca me caiga encima para desmenuzarme. Es lo que nosotros tenemos que entender. Cada día es una oportunidad. Si no es del día de mañana, no es para estar vigilando a los hermanos, para volvernos espía de los hermanos, como las congregaciones han hecho, volviendo a los hermanos espía de los demás, criticones de los demás, acusadores de los demás, y ellos piensan, claro, es lo que hacen porque colocan alrededor suyo a todos estos. Entonces, con darles un poquitico de plata o de comida o de lo que sea, entonces hasta son capaces de vender a la mamá, a los hermanos, a los hijos. Quiere decir que para ellos, entonces imagínese un hermano de la iglesia, no, eso es sencillo, se vuelven espías y van a buscar cosas y van a acabar, y hasta muchos van a buscar en la vida pasada de los hermanos para venir a ensuciarlos. ¡Qué desgracia! Pero estos piensan que son santos. Piensan. Así que, como ustedes ven, Anás y Caifás buscaban espía para espiar al Señor Jesucristo, y buscaban falsos que venían a testimoniar en contra del Señor Jesucristo. Así esto desgracian la vida de los hermanos y los destruye. No. Y piensan que ellos van a escapar. Se burlan de la longanimidad del Señor. Se burlan de la paciencia del Señor. Se burlan de la benignidad del Señor. ¿Será que se burlan o se están burlándose de sí mismos? De la desgracia de ellos mismos. Porque al fin y al cabo, como en el mismo Romanos hemos visto, ¿quién acusará a los escogidos del Señor? Si el Señor es el juez. Es el juez, es el Salvador, es el Redentor. ¿Quién condenará? Entonces, y todos estos, ¿qué están haciendo? Es lo que nosotros tenemos que analizar para nosotros no caer tan bajo, para que ningún hermano nuestro vaya a convertirse en espías de sus organizaciones, en muñeco de sus organizaciones, de sus pastores, de sus congregaciones que donde asistan, y pervertir así su corazón, y los están llevando a la condenación, no a la vida eterna, sino a la condenación. Las mismas organizaciones llevan a sus organizados a la condenación. Como el Señor Jesucristo si decía a los que fariseos hipócritas que rodeaban toda la tierra para hacer un prosélito, ellos no andan todo el mundo predicando el evangelio para que alguien se bautice, para ellos sentirse importante, pero al bautizarlos, ellos los convierten doble veces más hijos del infierno que ellos, porque ellos erigen a esos hermanos como espías para con los otros hermanos. Qué desdicha, ¿eh? Qué desdicha.
impresionante, pero no escapará del juicio del Señor. Nadie, por más que se convence a sí mismo de que lo que está haciendo es correcto, pero Dios es el único que sabe que es correcto o que no es correcto. Significa, se condena a sí mismo. Mis amados hermanos, es necesario que cada día reflexionemos. Es necesario, porque prestarnos para ser instrumento de los hombres, instrumento de maldad de los hombres, es vergonzosísimo. Y el Señor nos impela a ser instrumentos de justicia para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque su nombre ha sido invocado sobre nosotros y por esa razón nos llamamos cristianos y somos una familia. Si bien es cierto, ustedes ven en este mundo las familias se odian entre sí, se traicionan entre sí, se matan entre sí, pero estos no son familias. Porque la familia cuida a la familia. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran hermano, nos cuida. Por esa razón tú y yo estamos vivos hasta este momento. Porque Él aboga por nosotros, Él nos defiende delante del juez. Nunca nos acusa, nos defiende, a pesar de que merecemos ser acusados, pero Él nos defiende con su sangre. Y ahora nosotros también tenemos que convertirnos en defensores de nuestros hermanos delante de nuestro Señor, orar por ellos para que el Señor los ayude a que puedan ser desmontados de los espíritus inmundos, para que el Espíritu Santo los guíe y puedan ser hombres y mujeres libres en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo se nos fue. Amado y bendito Padre, te damos gracias por lo que nos dicen esta noche. Ayúdenos, oh bendito Dios, a no ser acusadores de nuestros hermanos, sino al contrario, intercesores delante de ti, para que tú seas quien haga el cambio, la transformación en la vida de nuestros hermanos, porque sabemos por nosotros mismos no podemos y ningún hermano nuestro puede, porque eres tú quien debe producir el querer y el hacer conforme a tu santa y bendita voluntad. En tus manos nos encomendamos. Continúe, oh bendito Dios, haciendo tu voluntad en nosotros, en tu iglesia, en medio de tu pueblo, para la honra y la gloria tuya. Padre, gracias por amarnos, gracias por este privilegio y oportunidad que tú nos has dado. Ayúdenos a disfrutarlo con temor y temblor delante de ti, haciendo siempre tu santa y bendita voluntad. En el sacrosanto nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis amados, que el Señor les bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno, que el Señor alce su rostro sobre nosotros y nos ponga paz. Feliz noche. Descansen
en los brazos de nuestro Dios. Chao.